Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a esta nueva clase en vivo de contabilidad bancaria. La misma tiene como finalidad cumplir con ciertos y determinados, y que ustedes conozcan un poquito más sobre lo que es la contabilidad bancaria y todo lo que significa. Voy por aquí a compartirles pantalla de, de ciertos aspectos específicos para que podamos nosotros tener en cuenta lo que es la contabilidad bancaria. Primero, les voy a poner por aquí eh, este concepto, ¿verdad? De contabilidad bancaria, que ustedes lo pueden encontrar directamente en el aula virtual, ¿verdad? Eh, y pueden tomarlo, ¿ok? O como una definición técnica, ¿ok? En la contabilidad bancaria se hace referencia a que la misma es quien se ocupa de la capacitación, la medición, la valoración de todos aquellos elementos financieros que circulen internamente en un banco. ¿Ok? Fíjense que tiene palabras clave esta definición. Dice medición, valoración, capacitación de todo aquellos elementos, ¿verdad? Financieros que ocurren dentro de un banco. Sin embargo, en la presentación que tengo por aquí, vamos a compartirles en la presentación que tengo por aquí de contabilidad bancaria, podemos observar, ¿verdad? Este, que la contabilidad bancaria se puede organizar un concepto específico en lo que es el registro, ¿ok? Control y análisis de las operaciones, de los riesgos y de la interpretación de los datos reguladores. Fíjense lo siguiente. En cuanto hablamos de registro, que viene siendo la captura sistemática de las operaciones financieras diarias, lo que son los retiros, los depósitos, los préstamos, etcétera. Eso tiene que seguírsele o hacerle un seguimiento específico, ¿verdad? Y ese seguimiento nos permite controlar, ¿verdad? O hacer una supervisión estricta de la liquidez y solvencia para mitigar los riesgos operativos. Después de registrar y controlar, viene el análisis e interpretación de los datos para informar a los reguladores y accionistas sobre la salud del banco. ¿Ok? Eso es lo que es la contabilidad bancaria. ¿Qué hace la contabilidad bancaria? Registra, controla y analiza todo lo que son las operaciones que se realizan en una entidad financiera o en un banco. ¿Ok? Tenemos entonces que cada uno tiene ciertas características. ¿Ok? Por ejemplo, las características del registro para registrar las operaciones bancarias a nivel contable se hacen en tiempo real. Son transacciones que se procesan y se registran instantáneamente. Como son de gran volumen, se maneja de una manera diaria, masiva y están sujetos a las normativas reguladoras, como las superintendencias de banco. ¿Ok? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es la importancia de la contabilidad bancaria? Bueno, la contabilidad bancaria radica, o su importancia radica en que
Primero existe un valor estratégico que nos permite gestionar el riesgo, el cumplimiento de todos los marcos legales o todas las normativas legales y la transparencia para generar confianza en los ahorristas. En la gestión de riesgos, nosotros identificamos y evaluamos los riesgos y de mercado antes de que afecten el patrimonio. Cuando se va a otorgar un préstamo o un crédito, se hace una verificación, una evaluación de riesgo para evitar la pérdida de algún tipo de dinero. ¿Ok? Tenemos también el cumplimiento de la normativa legal, ¿ok? Que viene dada para que asegurar que todo lo que hace el banco, todas sus operaciones estén eh, supervisadas o estén superditadas para o dentro de los marcos legales y coeficientes de reserva requeridos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las operaciones bancarias deben estar sujetas o deben estar o deben ser emitidas o realizadas dentro de lo legal que existe en las normativas. ¿Ok? Debe ser también transparente porque genera confianza en los arristas y los inversionistas mediante los informes que sean auditables. Eso en cuanto a su valor estratégico. Eh, el factor de confianza. Este es un factor muy importante en todo lo que tiene que ver con con la contabilidad bancaria, porque ella genera ese factor de confianza, el registrar las operaciones de una manera normada y de una manera sistemática, ¿ok? Permite que no exista errores. En los bancos no puede haber ningún tipo de error en el registro. No podemos pretender hacer estimaciones o no, no, no llevar un cuadre de caja o un cuadre contable con diferencias o con errores. Todo debe estar registrado y debe estar sujeta a la exactitud. ¿Ok? La contabilidad bancaria tiene que ser 100% precisa. ¿Ok? Eh, a diferencia de otras industrias, la banca no permite estimaciones. Cada centavo debe estar conciliado en tiempo real para evitar crisis, pánico bancario y sanciones severas. ¿Ok? No puede existir ningún tipo de diferencia y todo tiene que estar registrado en tiempo real y de una manera exacta. Eso es lo que genera la confianza en los ahorristas. ¿Cuáles son las diferencias clave entre lo que es la contabilidad bancaria y la contabilidad comercial? Muy fácil. Esto lo podemos ver en este esquema como, como con distintos criterios. Pues según un criterio, la diferencia entre contabilidad comercial y la contabilidad bancaria se expresa de una manera clara y exacta. En cuanto al activo principal, en la contabilidad comercial se registran inventarios y mercadería y en la contabilidad bancaria se registran las carteras de crédito y se está manejando dinero, se registra dinero. En cuanto a las fuentes de ingreso, la contabilidad comercial registra la venta de bienes o servicios y la contabilidad bancaria registra intereses y comisiones. Eh,
En cuanto a la periodicidad, la contabilidad comercial es mensual y anual y la contabilidad bancaria no se puede llevar ni mensual ni anual, tiene que ser en tiempo real y tiene que ser diario. Y en cuanto a la normativa, generalmente la contabilidad comercial está, este, las normas generales mm, mm, financieras internacionales, ¿ok? Y la contabilidad bancaria, además de esas normas internacionales y financieras, está normada por medio de las leyes bancarias específicas. En cuanto a los estados financieros, como ustedes saben, tienen una estructura de reporte. Los balances financieros indican cómo está o cuál es la salud de cualquier entidad bancaria. En el balance general se registran todo lo que son los activos, las carteras de efectivo e inversiones, todo lo que son los pasivos, como los depósitos de clientes, vistas a plazo y los bonos, y todo lo que es el patrimonio, como son las reservas legales y las utilidades. El estado de resultado, que es otro de los reportes que generan esa confianza al informarle a los accionistas, habla de los ingresos, como son los intereses ganados por préstamo, los egresos, que son los intereses pagados a los ahorristas, y el margen, que es de la diferencia neta de la intermediación, que es lo que nos permite tener esa ganancia o esos resultados que nos dan y nos muestran la salud de cualquier entidad financiera. En cuanto a la distribución típica del activo, tenemos que en las carteras de crédito representadas por un motor de rentabilidad de la institución, la cartera de crédito siempre representan al menos un 60%, ¿ok? Y la disponibilidad de caja debe estar dentro del rango del 20%, las inversiones deben estar en el rango del 15% y otros activos, que es el 5% restante, para cumplir así con un 100% en cuanto a la distribución típica del activo. Tenemos entonces la innovación bancaria, ¿ok? ¿Qué está pasando o por qué hablamos de innovación bancaria? Bueno, fíjense, la contabilidad bancaria moderna no solo registra el pasado, sino que en estos momentos o al día de hoy está utilizando este, la inteligencia artificial y el análisis de datos para predecir el comportamiento financiero y asegurar la estabilidad del sistema global. En pocas palabras, el futuro de la banca es digital, transparente y en tiempo real. Todas las entidades financieras o los bancos o la banca en general, poniendo como ejemplo en Venezuela, todo se está automatizando de una manera que, que las transacciones son más efectivas, más rápidas, son en tiempo real. Eh, Poniendo un ejemplo que diferencia el hoy con el ayer. Por ejemplo, las transferencias bancarias entre distintos bancos, tú las podías hacer de una manera manual, ¿ok? Y duraban 3 días mientras pasaban a cámara de compensación, mientras pasaban a la diferenciación de, de la, del cambio
Tardaba aproximadamente de 48 a 72 horas para que una transferencia se hiciera efectiva de un banco a otro. Hoy en día existen las transferencias inmediatas que son muy parecidas a los pagos móvil, ¿verdad? Pero se hacen por medio del número de cuenta y se acreditan automáticamente al otro banco de, que está escogido, pues. Eh, es muy parecido al pago móvil, con la diferencia de que los pagos móvil se utiliza un número telefónico que es el que vincula la cuenta con los datos de los clientes, y las transferencias inmediatas se hacen por medio del número de cuenta del cliente. Si tienen algunas dudas, de todas maneras vamos a seguir conversando y vamos a hablar un poquito de ciertas cosas como son la importancia de la contabilidad bancaria. ¿Ok? Este, aquí, como podemos ver, déjenme ver si les comparto esta, esta, dejo de compartir la pantalla y les comparto esta pantalla. ¿Ok? Como podemos ver aquí, para valorar la importancia de la contabilidad bancaria, ¿ok? Es necesario evaluar tanto de las operaciones normales de la empresa, así como las necesarias para llegar a ciertos objetivos. Es gracias a esta disciplina que se registra la información referente al dinero que circula en el banco, por lo que la contabilidad bancaria aporta conocimientos a los gerentes para que estos puedan tomar las mejores decisiones para la entidad. Hay un punto básico que existe en lo que se refiere a la contabilidad bancaria, ¿ok? Y la contabilidad, eh, este, en general, ¿verdad? Hay un principio de paridad, ¿ok? Y de información. ¿Qué es lo que representa la contabilidad bancaria? ¿Ok? Un fundamento específico es el generar información precisa, confiable, para que los accionistas o los dueños de los bancos puedan tomar decisiones basados en parámetros que permiten conocer o estar seguros de que eh, de la salud que existe de la entidad bancaria. ¿Ok? Cuando hablamos de, de las diferencias, que hablamos de la diferencia entre la contabilidad bancaria y la contabilidad comercial, fíjense, la contabilidad bancaria, si bien suele aplicarse con las mismas normas que cualquier otro tipo de entidad financiera, generalmente en este caso las mismas van cambiando de una manera dinámica, pero también exigiendo cierta flexibilidad en todos los procesos donde intervenga. Es importante que consideren los tres aspectos que, los tres aspectos que residen en la contabilidad bancaria, los cuales son, en primer lugar, el conocimiento real de los costos. En segundo lugar, la contabilidad comercial permite que a toda empresa o persona realice operaciones financieras y llevar el control de sus ingresos y egresos de la empresa. Es importante que tengamos esas diferencias claras, pues que la contabilidad, como lo indiqué en la presentación, ¿verdad? Eh, las diferencias que existen en la contabilidad bancaria
son muy claras, muy claras. Vamos a buscarla por aquí en la presentación, ¿ok? Y vamos a que podamos ver estas diferencias, ¿verdad? Cómo son los inventarios de mercancía, cómo se registran, el registro de los bienes y servicios, como, con referencia a las fuentes de ingresos y las intereses y las comisiones. Cada entidad, bien sea una empresa o bien sea un banco, tiene sus diferencias en cuanto a lo que registran cada, cada uno de ellos. Bueno, es importante que tengan ustedes en cuenta que ahorita aquí en esta presentación o esta clase en vivo está diseñada, ¿ok? Para que esté quedando grabada si, si no se conecta ninguno de ustedes, como es evidente que no se han conectado. Pero bueno, entonces se espera que ustedes poco a poco se vayan conectando y si no, bueno, queda grabada la clase en vivo y ustedes van a poder visualizarla, ya que yo la subo a YouTube y ustedes la visualizan en en el foro de anuncios del profesor. Aquí en donde está el foro de anuncios, yo les dejo el enlace de YouTube donde está colgada esta clase. Fíjense, ahorita hablamos de los fundamentos de la contabilidad bancaria y vamos a hablar un poquito de la contabilidad bancaria en Venezuela. ¿Ok? Eh, la contabilidad, la evolución de la contabilidad bancaria en Venezuela viene dada desde el año 1961, exactamente el 13 de febrero, donde existía una ley de banco. ¿Ok? Esta ley de bancos hipotecarios y urbanos y la ley de cédulas hipotecarias y a partir de allí entra en vigencia la nueva Ley General de Bancos y otras instituciones de crédito, incorporando una disposición que establece que todos los institutos de crédito se rigen por por la presente ley. Tenía que ajustar su contabilidad a las normas para tal efecto establezca el Ejecutivo Nacional a través de la Superintendencia de Bancos. Cada entidad financiera en esos años llevaba una contabilidad. Antes de ese día, llevaban una contabilidad específica. Cada una llevaba sus registros contables de manera diferente. Es a partir de 1961 donde con la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Banco y entidades financieras se unifica o se formaliza los registros contables de las entidades financieras, cosa de que todos los bancos pudieran hacer los registros para que sean entendidos por todas las entidades y por todas las autoridades que bien sea le hacen o auditan a cada entidad financiera. Nació el famoso catálogo de cuentas, donde las cuentas se unifican en nombre y en cada entidad bancaria tuvieron que ajustar su contabilidad a estas cuentas y a estos registros y estos números de cuentas que, que especifican cada uno de los valores. Las cuentas de crédito en todos los bancos tienen una terminología específica y es la misma en cada una de las entidades financieras, cosa de que cuando se hace un balance general o un estado de ganancias y pérdidas, la fácil comprensión que se puede tener es específica en cada uno de los bancos. Bueno, como ustedes saben, esto está quedando grabado. Yo voy a dar
una pausa de unos minutos mientras se conectan. Si no se conectan, yo voy a ir dando por terminada esta clase en vivo. Porque es importante que ustedes conozcan los aspectos generales también de la clasificación de las cuentas del catálogo, ¿ok? Cada cuenta deberá reflejar el registro de un tipo de transacción perfectamente definida. También las transacciones iguales deben registrarse en una misma cuenta. También el nombre asignado a cada cuenta expresa su contenido y los fines para evitar confusiones. También se debe usar el sistema numérico para codificar las cuentas, el cual es flexible con el objeto de permitir la incorporación de otras que resulten necesarias al propósito de que persigue. Las bases de la codificación, fíjense, esto es importante. El código de cuentas ha sido diseñado con la finalidad de establecer una clasificación flexible, ordenada y pormenorizada de las cuentas de mayor y las subcuentas que se utilizan para el registro contable de las operaciones. Yo no sé si se comprende este pequeño párrafo, ¿ok? En el código de cuentas o- sí, el código de cuentas, que es el libro donde están escritas todas las cuentas. Ellas tienen sus nombres de cuentas y las subcuentas. Las cuentas principales y las subcuentas, que son las cuentas que parten de esa cuenta principal, que si bien la nomenclatura se diferencia por uno o por dos dígitos, el nombre de la cuenta no cambia, ¿ok? Es el mismo nombre de la cuenta. Por ejemplo, la cartera de crédito tiene un número, o los créditos tienen un número, y los créditos a plazo fijo o los créditos a largo plazo están registrados en una subcuenta y los créditos este, indexados están registrados en esa misma cuenta principal, pero con otro código de subcuenta y etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de esas entidades lleva su manera de funcionar el, el, las cuentas, pues. Así que, bueno, me parece que es importante que ustedes tomen en cuenta esto y que conozcan cómo funciona todo lo que es la contabilidad bancaria en Venezuela. Yo voy a ir dando por finalizado esta clase en vivo, no sin antes invitarlos a que se conecten en la próxima clase en vivo, que va a ser el 4 de junio. ¿Ok? Esa clase vamos a conversar un poquito, o vamos a entrar en profundidad en lo que es la legislación que regula la contabilidad bancaria en Venezuela, para que ustedes puedan presentar la última actividad sumativa, que es un informe escrito, y de donde ustedes van a sacar bastante material para realizar lo indicado en la misma, pues. De mi parte, bueno, les envío la bendición de mis ángeles a todos y les pido que por favor vean la presentación en el foro de anuncios del profesor, porque aquí voy a dejarles el enlace para que puedan ver esta clase en vivo. Un abrazo grandote y la bendición de mis ángeles para ustedes. Vamos a dejar de compartir por aquí, vamos a dar por finalizada la grabación de esta clase en vivo.